Y nos estabas hablando de varios jefes que tuviste en el frente. ¿Qué podrías decirnos de alguno de ellos? Conocí gente extraordinaria, entre ellos los que había mencionado, Oscar Tapia Leyton, que alias el Viejo, que era un viejo militante comunista, muy intelectual, un hombre extraordinario. Yo creo que era profesor o tiene que haber sido algo así, porque me enseñaba mucho cada vez que lo veía. Y Arnaldo Flores, porque me impresionaba por su decisión, muy callado, un chico que no, yo creo que no pasaba la veintena. Yo igual lo miraba más para arriba porque él tenía más experiencia, se veía, pero sí, un chico muy capaz. Él era, para organizar era muy bueno. Y otros jefes, por ejemplo, te puedo decir del lado la comandante Tamara, que era Cecilia Magni, que yo creo que la conocí muy joven, la vi algunas veces, y después la conocí más años después. Ella siempre me sorprendió también por su claridad y su forma de ser, porque era una persona muy íntegra y tenía mucha empatía con la gente nueva y con los combatientes más jóvenes. Entonces ella siempre trataba de enseñar y de hacer comprender. Tuve otros jefes también, como Julio Guerra, que también lamentablemente murió en un enfrentamiento y que trabajamos mucho tiempo juntos. Y él también, una buena persona, muy clara también y activa. Y el otro tal vez que yo podría mencionar, es Mauricio Hernández Norambuena, que era jefe operativo en aquella época, eran jefes de pelotón. No eran comandante Ramiro como es hoy día, era jefe de pelotón y junto a él yo creo que creció todo el mundo, digamos. Todo el mundo creció viéndolo en un momento de forma alternativa. Él no se debe acordar porque tenía mucha gente a su cargo a la época. Pero sí, por supuesto que impresionaban. Todos ellos eran unas personas... hablamos muchas cosas, incluso de humanización de guerras, que nunca... Con mi corta experiencia yo hablaba de humanización de guerras. Claro. Después supe que la guerra no es humana, es algo terriblemente inhumano. Y para el atentado tú eras muy joven. ¿Qué edad tenías y por qué te escogieron a ti? ¿Por qué crees que te escogieron a ti? Yo creo que por un nivel lo principal, yo creo que por un nivel de crecimiento político e ideológico. Nosotros participamos en varios grupos y después, luego de este primer grupo, yo participé en otros grupos más. Llegamos hasta el año 86 con grupos, yo había participado en 3 grupos antes, y ya era segundo de un grupo y fui elegido para ser jefe de uno también, de un grupo. Pero mi situación particular no me lo permitía, eso de estar estudiando. Quería terminar mi secundaria, no me permitía tener una normalidad si yo era jefe de grupo, entonces pedí ser el segundo del grupo. ¿Y qué edad tenías? Tenía 17, 18, sí, cuando 18 años tenía. Entonces yo quería sacar mi secundaria, pero entonces llegó el año decisivo a la época. Y el año decisivo era para votar ese año a Pinochet, era el último año. Él quería perpetuarse, por supuesto, y crear las condiciones para perpetuar la dictadura, y eso creaba mucha incertidumbre. Entonces se dio a conocer el año decisivo y los grupos que estaban asignados a las poblaciones, porque en ese momento ya se estaba planificando una sublevación nacional. Pasamos de la rebelión popular a la sublevación nacional
y los grupos estaban asignados ya a poblaciones. Entonces, la defensa de poblaciones, yo me había tocado La Legua, que es una población popular allá, y teníamos que, nuestra misión era proteger la entrada de La Legua con trinchera y con posiciones antitanque también, para evitar que entrara la represión a las poblaciones y defender como fuera. Nos estuvimos preparando para eso durante más de un mes, para la sublevación nacional, y en ese intertanto me contactan al 1 y al 2 de cada grupo. Y el 1 y el 2 era mi persona, el jefe, y yo. Entonces me contactan directamente y... Para formar parte del atentado. Para formar ya parte del atentado. Entonces ellos conocían mi trayectoria como combatiente, mis decisiones, mi participación en los grupos, porque tuve mucha participación en grupos, tuve mucha instrucción de armas, y después yo di instrucción de armas también. Y entonces tuve... fue un salto cualitativo, si tú quieres. Me faltaba solamente que yo no era clandestino, yo era semi-clandestino en el sentido de que yo dependía de una madre, de una familia. ¿Aún sigues en la escuela? Seguía en la escuela, tenía que hacer normalidad en la escuela, estudiar. Tenía que estudiar cada vez que hacía ejercicio, teníamos que hacer esto, otro, y lidiar con todo. O sea, hacer una gerencia bien eficaz de mi tiempo, que a veces me costaba mucho. Y bueno, gente debe acordarse que en los últimos años rajuñaba para estudiar, porque me tomaba mucho tiempo la preparación de grupo, era muy estricto el régimen que seguíamos. Entonces, esta situación también me ponía como en una situación difícil. Claro. Pero en un momento tuve que dejar de estudiar, me dediqué solamente a la instrucción y dejé los estudios. El último año de secundaria lo dejé, y en silencio, por supuesto, y en completa clandestinidad, porque yo salía a la escuela todos los días, pero llevaba mi equipo de ejercicio y me iba a los cerros de Puente Alto a correr con mi grupo y a prepararnos para lo que venía. Entonces, desde ahí nos sacaron y nos hicieron la pregunta del millón, que ¿quieres vivir o morir? Claro. Si quieres, hay una misión donde no podrás sobrevivir, ¿es que quieres ir? ¿Sí o no? No había una respuesta intermedia. Yo dije sí y pum, entré. Pero hubo muchos que dijeron, déjame pensarlo. Claro. A ver, voy a ver mañana. ¿Por qué no nos juntamos mañana y te lo digo? Y eso lo borraron. Claro. Entonces fueron sacando de ahí los grupos que iban a estar más decididos, las personas que estuvieran más decididos. Y ahí hicieron varios grupos. ¿Y cómo era el ambiente ese 7 de septiembre? ¿Dónde estaban acuartelados? ¿Hay alguna anécdota que no sea conocida? Sí, muchas. Muchas anécdotas que no son conocidas. Primero, que el ambiente siempre fue muy fraternal. No teníamos como esa particularidad de la izquierda de llamarse compañero a cada rato, porque no podíamos tampoco. Tuvimos que llamarnos el tal, ahí sin conocernos mucho tampoco. Y cuando se hicieron los grupos, lo mejor que hubo fue que hubo una especie de complicidad inmediata con todos. De hecho, yo conocía a varios del grupo, que eran de allá de La Pincoya, Recoleta, La Pincoya, para allá. Entonces, claro, algunos jugué fútbol con ellos, qué sé yo. Entonces, claro, te da como esa particularidad de que se conocen, pero no se tienen que hablar. Y entonces hubo varias cosas que nos juntaron mucho. Es decir, la educación física profunda, es decir, correr 1 hora todos los días para poder estar en condiciones físicas. La cuestión que a todos se les preguntaba en la cabeza era ¿a qué vamos a hacer? Porque nadie sabía lo que íbamos a hacer. Nos asignaron para tal misión, pero no sabíamos qué era. Entonces todo el mundo especulaba, nos vamos a meter a un regimiento, que a mí me parecía
así como un poco absurdo dar en un regimiento, pero bueno, se podía hacer y entonces era lo que estaba más a la mano, es decir, atacar a un regimiento, un cuartel policial y tomarlo por horas, qué sé yo, no sé, y acuartelarse ahí. Era toda una especulación y todo el mundo se preguntaba, pero el ambiente era excelente, es decir, todo el mundo tomó las cosas de una manera impecable, impecable. Nadie dijo, oye, no, yo no quiero esto. Todo el mundo hizo su educación física, todo el mundo estaba muy decidido. Y el 7 de septiembre, o sea, si tú me preguntas por la fecha exacta, el 7 de septiembre nosotros no nos veíamos. O sea, no te puedo decir por todo el grupo, yo te puedo decir por mi grupo. Porque los grupos eran compartimentados. Tú no sabías lo que iba a hacer el otro grupo, cuáles eran las misiones de cada uno. Nosotros, el grupo de choque, que era el grupo que cerraba la carretera, estábamos ahí. Nos conocimos el primer día porque fue como normal, porque a todos los eligieron en el cuarto que nosotros estuvimos. Después ya nos quedamos ahí. Ahí algunos eran mecánicos, otro que era cineasta, el otro que era no sé qué, el otro dibujante, un bombero había. Teníamos varias nacionalidades y varias, varias oficios que estaban ahí, entonces ellos hablaban todo lo que habían dejado. Yo decía, yo dejé la secundaria, nada más, claro. Pero que era también fuerte. Entonces todos habían dejado algo. Era ese como una particularidad. Me gustaba mucho eso que todos les dijeron, oye, sí, o sea, el sacrificio que significaba. Uno, por ejemplo, una cosa que me dijo, no, yo había puesto mi garage porque era mecánico y bueno, ahí lo dejé, pues, lo dejó tiró, o sea, lo dejó ahí al abandono. Claro. Y se fue allí a combatir. Entonces, también es una particularidad. Pero el ambiente, si tú me preguntas, el 7 de septiembre mismo, el ambiente en nuestro grupo era más bien relajado. O sea, relajado y bastante fraternal. Comimos ese día, tomamos un buen desayuno en la mañana, hicimos matutino, porque hacíamos ejercicio en la mañana. Tomamos un buen desayuno y almorzamos de manera corriente, pero bien relajado. No tuvimos el problema de estrés y nada. Yo dormía cuando anunciaron que la caravana volvía del melocotón. Yo estaba durmiendo, entonces me desperté con el ruido ahí. Entonces, claro. ¿Y es verdad que tú vestías de mujer en el atentado? Exactamente. Entonces, ¿Cuál era tu rol? Mi rol, ¿por qué vestir de mujer primero? Hay que aclararlo. Hay algunos que jocosamente se ríen mucho de eso, pero tiene un porqué. Es decir, cuando dieron las misiones, el comandante Ernesto, que era José Joaquín Valenzuela Levi, cuando dio las misiones, a todos les dio la misión y a mí me encargaron cubrir el flanco derecho. Y cubrir el flanco derecho significaba un ejercicio de mucho riesgo, es decir, tenías que estar sin parapeto y tenías que cubrirlo sin problema, así me lo plantearon a mí. Yo dije, ni un problema, yo lo asumo porque a eso vine y bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que en un momento de la planificación comenzamos a conversar sobre el tema, es decir, cómo nos íbamos a presentar, repasando nuestros roles cada uno. Y en el momento que llegó, había un fallo en nuestro plan. Y el fallo era de que el chofer de la caravana, iban 2 hombres en una caravana. Que eso podía despertar sospechas. En Chile, que es un país muy homofóbico, diría yo, podría tener cierto prejuicio con 2 hombres en una caravana y 2 hombres que iban a... Lo pensamos así, no lo pensamos 2 veces, dijeron no, tiene que ser una mujer. Pero ya una mujer que estaba en el pelotón que iba a justiciar a Pinochet, estaba asignado a otro grupo, ya con su misión y con su particular misión a ella. Entonces,
hubo también un poco de machismo, ¿por qué no? Decir, oye, ¿por qué le van a dar el rol a ella? Y, entonces, y también, bueno, se me asignó a mí, yo lo asumí, dije yo, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces alguien dijo vestirse de mujer. Yo dije, ya, yo me he visto y que no tengo ningún problema con eso. Y entonces, bueno, y ahí se asumió el rol de mujer con la condición de que si fuera a morir me sacaran el disfraz, por favor, y todo el maquillaje. Y entonces ahí empezamos a la caracterización y eso lo hizo Fabiola y Tamara. Las dos ya me enseñaron, bueno, a caminar, a ponerse falda, la historia. Tuve que ponerme 2 panties porque era peludo, entonces se me salían los pelos por las panties. El maquillaje no lo soporto ahora, nunca más lo voy a soportar. El lápiz labial no lo quiero ver nunca más en mi vida. No sé cómo esa historia la pueden usar, pero bueno. Son traumas que me quedaron de la época. Y algo jocoso fue que no del 7 de septiembre, sino que antes. Lo que antes del 7 de septiembre nosotros tuvimos que volver a Santiago, porque como el tirano volvió a Santiago antes, se pospuso la ejecución del plan una semana. Y como estaba planificado para esa semana, quedamos como desfasados, tuvimos que volver a Santiago, tomar ropa, y se hizo un plan de emergencia para evacuarnos de la casa. La evacuación de la casa era porque el propietario quería pintar y iba a revisar todas las habitaciones antes de pintar, obviamente que era... Y en su justo derecho si era el propietario. Y entonces tuvimos que posponer, normalmente era eso, iba a estar ejecutado ya, entonces no nos importaba si el pintaba o no pintaba, eso estaba claro. Pero la problemática era esa, ¿dónde nos vamos en esa semana? La semana antes del 7 de septiembre. Nos vamos entonces mientras la comandancia empieza a elaborar un plan, nos vamos a Santiago, buscamos ropa, yo busqué mi ropa y me fui al Parque O'Higgins, estuve todo el día en el Parque O'Higgins para no dar sospechas de nada, ni hablar con nadie, que todo podría ser un indicio para alguien. Entonces me aislé en el Parque O'Higgins y de ahí yo no salí hasta que llegó la hora de volver. El plan era volver a los cerros del Cajón del Maipo con una leyenda y un manto. El manto y la leyenda son lo que tú te pones y la leyenda es lo que tú vas a exponer, el por qué vas. Y entonces se cayó sobre ser personas religiosas en un retiro espiritual y discípulos de Schoenstatt, una religión que sale en Alemania pero que no todo el mundo conoce, entonces es más fácil de poder asimilar algo así en una conversación. Tú puedes inventar ahí, si tú dices, no, yo soy el discípulo de Schoenstatt, y Schoenstatt todavía ahí puede decir lo que quiera. Entonces ya nos fuimos con eso, Biblia en mano, ropa y muy serio, y nos fuimos allá, al Cajón del Maipo en una hostería que se llamó Carrillo, la Hostería Carrillo. Y en la Hostería Carrillo, tal vez lo más gracioso de la Hostería Carrillo fue que nos pudimos ver todos y hacer vida de grupo. Y en la vida de grupo, por supuesto que pasan muchas cosas, porque al final nos reímos porque en la noche en las montañas del Cajón del Maipo hay mucho viento. Un día hubo mucho viento y entonces en la noche empezamos a contar cosas como de miedo, cosas que la gente cuenta de miedo y cosas así, brujos. Y entonces un árbol cayó, una rama en una ventana y salimos todos corriendo. Todo lo que íbamos a atentar contra Pinochet, todos muertos de miedo por ahí, qué sé yo. Entonces nos da risa porque al final, o sea, ¿qué es una ramita con lo que íbamos a hacer después? ¿Me entiendes? Entonces fue jocoso en ese momento. En este momento no, porque no estaba nadie. ¿Y nos podrías contar cómo fue el escape? ¿Qué sentiste cuando terminó todo? El escape, sí. Primero, en el fragor del combate, tengo que decir que la adrenalina sube. Es un efecto muy extraño de ese.
te pone la visión te agudiza la visión, te pareciera que tú caminas en cámara lenta, así como lentamente. Sin embargo, yo imagino que hicimos todo bien, pero parece que todo fuera más lento de lo que es. Y en el escape, yo voy saliendo del lugar, fusil en mano, y una anécdota es que Fabiola empieza a gritar y dice: patria libre o morir, patria libre o morir, y cuando dice el tercer patria libre o morir, ¡pah!, se cae al suelo con su fusil, y su fusil salta 1 metro más allá. Y yo justo veo esa escena, pero la veo como en cámara lenta, así como que cayó pum, muy suave, se volvió a parar, le grité algo así como: dale Fabiola, algo así, y bueno. Y salimos a buscar nuestros vehículos. Ya algo captaba que no había bien, porque el vehículo de retaguardia venía con nosotros y que no debía venir con nosotros. Bueno, no entendí mucho en ese momento. Pinochet para nosotros había muerto porque nosotros cerramos la ruta, nadie pasó por ahí, y tomamos nuestros vehículos. ¿Y qué sentiste cuando supiste que Pinochet no estaba muerto? Para finalizar, lo otro es que salimos en caravana y nos preparamos para atacar las Vizcachas, que era un retén muy grande que está en el 25 de Vicuña Maquena, pero no teníamos balas, entonces tuvimos que repartirnos. Llevamos cada uno 6 balas para entrar al retén de las Vizcachas. Si no nos abrían la valla, entrábamos al retén de las Vizcachas y a combatir ahí. Y entonces salimos con balizas, como si fuéramos escolta de Pinochet, que venían de vuelta a Santiago, y nos dejaron pasar. De hecho, se nos cruzaron algunos vehículos policiales o de seguridad, y inmediatamente cuando llegamos al retén de las Vizcachas, que es el más grande de ahí, nos abrieron la barrera y pudimos pasar hasta el 25 de Vicuña Maquena. Y ahí, bueno, cuando pasamos por ahí, al policía ese le gritamos de todo. Bueno, no te voy a decir lo que le gritamos al tipo, pero pasamos por ahí, y el conductor de un auto se equivocó, entró a una gasolinera que había en la esquina, tuvo que poner los 4x4 y saltar nosotros lo vimos al lado saltando por los surcos, porque se había equivocado, había entrado primero por ahí. Entonces pasamos, nos fuimos allá y se nos pinchó un neumático, y nos fuimos con un neumático pinchado hasta que llegamos al lugar. Dejamos todo ahí. Mi caracterización ya la había podido sacarme los zapatos rojos que andaba trayendo, y la falda, y tenía debajo un pantalón, así que me puse los zapatos. Había ya un paño con crema que me había dejado Tamara, la blusa de Tamara que no me la había pasado, pum, y listo, ya se acabó la mujer. Y llegó la hora de partir, y ahí fue muy divertido porque todos teníamos 1.000 pesos para irnos. Y entonces los 1.000 pesos, yo hice parar un vehículo y se subieron 2 de los nuestros y se fueron y nos me dejaron afuera. Y entonces tomé el bus, y cuando voy a pagar con 1.000 pesos, el chofer me queda mirando y me dice: otro más que paga con 1.000 pesos. Y yo no, bueno, me dio el vuelto a regañadientes. Y me fui a sentar, y cuando voy a sentarme veo que están todos en el bus. Está el comandante Ernesto, Enzo, que estaba allí, y los otros que estaban. Y todos con una pequeña sonrisa así como media clandestina. Entonces yo me siento y me sigo sacando el maquillaje. Y ellos iban riéndose de mí al final. Y entonces, claro, miro atrás y todos estaban riéndose un poco de la situación, porque yo tenía la cara llena de crema en realidad. Entonces, bueno, la idea era llegar hasta el 14 de Vicuña Maquena, que fue como un trayecto larguísimo, o sea, del 25 al 14, esperando que no hubiera un bloqueo de la policía entre el 25 y el 14. Así que cuando pasamos el 14 de Vicuña Maquena me relajé y dije: ya, salimos del lugar. Ya no estábamos en el lugar.
Yo me bajé en 10 de julio con Vicuña Maquena, donde se bajó también el comandante, pero yo nunca supe si el tipo murió o no. O sea, le pregunté a él y él no me contestó. Él se fue y yo me fui a mi casa de seguridad cerca de por ahí. Y cuando supiste que estaba vivo Pinochet, ¿qué sentiste? Un poco de ira también, un poco, porque nosotros cumplimos con nuestra misión. No entendía por qué no había muerto. Salió a las 12 de la noche de ese día. Antes no dieron ninguna noticia, hubo un extra que habían hecho algo, pero nadie sospechaba nada. Pero a las 12 de la noche sale el tipo. Estuvo oculto 4 horas más o menos, porque nadie sabía de dónde venía el golpe. Y después, bueno, aparecieron otros datos que en el Cajón del Maipo ellos siguieron pensando que todo el mundo venía de las montañas del Cajón del Maipo y tratando de hacer un peine por el Cajón del Maipo en vano. Creo que esas 4 horas se quedaron ahí buscando gente en el Cajón del Maipo, porque ya no había nadie. Y mi impresión era horrible, porque al final decía yo, tanto esfuerzo para que no matarlo. Puta, fueron los fusiles, dije yo, mierda, ¿por qué no fue? Y todo, bueno. Claro. ¿A tu parecer fue los fusiles lo que falló o qué es lo que falló en el atentado? Sí, yo a mi modo de ver sí fue el armamento, yo creo que hubo parte de eso, del armamento. Es difícil decirlo con certeza porque nunca nos hemos reunido todos los del atentado a ver ciertos detalles de nuestra participación. Nunca hemos hecho una conmemoración todos juntos. Y de hecho, cuando se ha hecho, o sea, cuando nos hemos juntado, porque tuve la suerte de salir con algunos del atentado, sí hay una consideración notable y digamos en mayor porcentaje que fue el armamento que nos falló. Es decir, los lanzacohetes M72, que son los low, que son desechables. Seguramente estuvieron mal guardados, los contactos no se enmohecieron. O sea, pueden haber una pila de factores que en este momento yo no podría determinar porque nunca hemos hecho una investigación clara sobre ese tipo de asuntos.